que permanentemente lo manejamos, pero a veces tenemos un poquito de la duda qué es en realidad y qué es lo que significa, ¿ya? Para todo siempre utilizamos el metabolismo. Vamos a tratar de aclarar un poco en qué consiste este proceso. El metabolismo es un proceso físico-químico que consiste en asimilar las sustancias que requiere el organismo, en eliminar las sustancias de desecho, con formación y gasto de energía. Entonces, cuando hablamos nosotros del término de metabolismo, son una serie de reacciones que nos van a permitir que desarrollar una serie de reacciones que nos permiten asimilar todo aquello que el organismo necesita. Cualquier tipo de reacciones físico-químicas que nos va a permitir asimilar el material que necesita. Pero también se va a ocupar de permitirnos eliminar todo aquel material que el organismo ya no necesita. Pero para estas funciones tiene que haber producción de energía. Si no hay energía, ¿cómo vamos a trabajar? Tiene que haber producción de energía y por un lado, al producir la energía para que funcionemos como la gasolina, tiene que haber gasto de energía. Alguien tiene que proveer el material energético, pero también ese material energético se tiene que gastar. Entonces, en resumen, esto es el metabolismo. Pero el metabolismo tiene dos fases. Una fase que es el anabolismo y otra fase que es el catabolismo. ¿Qué es el anabolismo? Es el proceso de síntesis, el proceso de armado de todos los materiales que el organismo requiere. A partir de sustancias más sencillas que en las proteínas son los aminoácidos. Para formar las sustancias más complejas, como son las proteínas. Para este proceso se requiere gasto de energía. Después vamos a ver algo exclusivamente de las proteínas,
unidades macromoleculares. Pero la comparación más sencilla, las unidades monoméricas, las unidades más simples de las proteínas se llaman aminoácidos, ¿ya? Aminoácidos. Y estos aminoácidos son exactamente como si fueran los ladrillos en una construcción, ¿ya? Lo que tenemos que formar es encontrar primeramente las unidades más sencillas, tener los aminoácidos específicos que necesitemos e ir formando. Por eso les decía, es el armado o la síntesis. Necesitamos proteínas de musculatura lisa, aminoácidos que nos permitan armar una proteína de musculatura lisa. No, necesitamos para otra parte del cuerpo proteínas de musculatura estriada. Entonces, otro tipo de aminoácidos nos va a permitir a nosotros unir un aminoácido, otro aminoácido, miles de aminoácidos, y vamos a tener una proteína de acuerdo a nuestros requerimientos. Pero para ese trabajo de estar colocando los ladrillos, los aminoácidos, necesitamos personal que trabaje y que gaste energía. Entonces, para ese armado o esa síntesis, tenemos que hacer gasto de energía. Tiene que haber ATP, tiene que haber energía para poder trabajar de esa manera. Ese es el anabolismo. El catabolismo es a la inversa. Es el proceso degradativo de estructuras complejas a estructuras más simples. Eliminando también las sustancias de desecho. Existe la producción de energía. Entonces, fíjense, vamos a dar después el ejemplo más claro. Si nosotros consumimos, así claro, carne, ¿ya? Es una proteína. Pero así como hemos consumido, ese momento no la podemos utilizar. ¿Qué tenemos que hacer con la carne? Es proteína. Degradarla primero hasta sus elementos constituyentes, que son los aminoácidos. Ese es el proceso catabólico. La desarmamos esa proteína y nos van a salir una serie de aminoácidos. Ya hemos llegado a las unidades más simples. Ahora, el anabolismo, ¿qué va a hacer? De esas unidades simples, que son los aminoácidos esenciales, no esenciales, el organismo, de acuerdo al requerimiento, va a escoger para unir un aminoácido con otro, diferentes aminoácidos, para ir formando el material que nosotros necesitamos. Pero para eso tiene que haber, nuevamente, el gasto de energía. Ahora vamos a ver, ya de manera un poquito más específica, cómo se da este proceso de las proteínas en el organismo. Esto hemos visto de manera más general. Las proteínas, al ser estructuras macromoleculares, requieren de un proceso externo degradativo.
un proceso externo degradativo. Este proceso se lleva a cabo a través de sus enzimas llamadas exoproteasas. Quienes degradan parcialmente a las proteínas permitiendo su ingreso dentro de las estructuras celulares. Una vez dentro, actúan un grupo enzimático denominado endoproteasas, que son las responsables de degradar hasta sus unidades monoméricas o aminoácidos, hasta sus unidades monoméricas o aminoácidos. Una vez degradados a través del proceso catabólico, empieza el proceso de síntesis de acuerdo al organismo con gasto de energía. Van a ver que esto es sencillo de comprender, muy sencillo. Vamos a suponer que esta es una célula, ¿ya? Siempre hemos mencionado que las proteínas son macromoleculares. ¿Qué quiere decir? Son grandes, ¿ya? Entonces, cuando a través de la alimentación, etcétera, etcétera, quieren ingresar estas proteínas al interior del organismo, acá vamos a poner esta es la proteína. Es muy grande. Las proteínas tienen un peso molecular, masa atómica, peso molecular enorme. Pueden llegar, inclusive en algunos casos, a más de 1.000.000 de unidades Dalton. Son las estructuras más grandes. Por ejemplo, una de las proteínas más pesadas es la de un virus, donde se hizo la primera vez las filtraciones, que es el virus en mosaico del tabaco. Que el virus no tiene una gran estructura, pero por fuera, ¿qué tiene el virus? Tiene una cápsula. Esa cápsula es de proteínas. Esa es de las proteínas más pesadas que existe, que aproximadamente es 1,5 millones de unidades Dalton. Las unidades Dalton son las que miden la masa atómica. ¿Y cómo se mide la masa atómica? La masa, ¿se acuerdan el número atómico?
¿sí? El número atómico es la posición en la tabla periódica. Nos indica también el número atómico cuántos protones tiene. La masa atómica, ya no el número atómico, nos indica el peso, pero el peso que no solamente es de los protones, sino es de todo el átomo, de todo. Normalmente se van a fijar, la masa atómica es el doble y un poquito más por los neutrones que tiene, es mínimo. Entonces, a ver, el carbono, ¿cuánto era su número atómico? ¿Se acuerdan? 6, ¿no? 6 era su número atómico. ¿Cuánto será su masa atómica? El doble y un poquito más, 12. Entonces, ¿cómo se mide la masa atómica de acuerdo a las unidades Dalton? Es la 12ª parte de la masa atómica del carbono. Eso es lo que equivale la unidad Dalton. Entonces, les reitero, en este caso, puede haber proteínas que tengan tremendo peso molecular, que son muy grandes, ¿ya? Pero en general son grandes. Está desde 10.000 unidades Daltons, cuando ya son proteínas, menos de 10.000 son polipéptidos, menos de 10.000 son péptidos o son aminoácidos. Ahora miren ustedes, el número que voy a colocar es ficticio, el número que voy a colocar. Esta proteína se va a llamar 2468. Esta proteína grande, como es tan grande, no puede ingresar al interior de la célula, macromolécula. Entonces, ¿qué hace el organismo? El organismo produce enzimas, acá la célula produce enzimas, fíjense, y estas enzimas las saca afuera. Este grupo enzimático que las saca afuera se llaman exoproteasas. ¿Y para qué va a sacar? Para degradar parcialmente a esta proteína grande. Entonces, acá afuera, por decir, va a fragmentar, ya va a degradar esa proteína. ¿Y qué vamos a tener acá afuera? Vamos a tener ¿se dan cuenta? Ya hemos degradado parcialmente. Antes era la proteína 2468, ahora por acción de la enzima, acelera la velocidad de las reacciones bioquímicas, ya se ha fragmentado, ya son más pequeñitas. Y tenemos la proteína 24. Y la otra proteína, ¿qué es? 68. Ya son pequeñas. Ahora sí pueden ingresar al interior de la célula. Y acá vamos a tener la proteína 24 ya dentro de la célula y la proteína 68. Pero todavía estas proteínas no son tan pequeñas como para el armado, la síntesis, que esos son los aminoácidos. Falta seguir degradando, pero ya dentro. ¿Y cómo se va a degradar? Por la acción de las enzimas endoproteasas. ¿Y cómo las va a degradar? Fíjense, la proteína 24 va a ser la proteína, el aminoácido 2, el aminoácido 4, estos ya son aminoácidos. Acá va a ser el aminoácido 6, el aminoácido 8. Ya tenemos las unidades monoméricas. Hasta ahí es el catabolismo, la degradación con formación de energía. Bueno, ya tenemos. Fíjense que la proteína inicial era 2468. ¿Ya? Ahora con la degradación que se ha hecho, ya tenemos los aminoácidos 2, 4, 6, 2, 4, 6 y 8. Los armamos a requerimiento. Ya no vamos a armar 2468. Tal vez lo que necesitamos es una proteína que sea después, primeramente,
4, y otra que necesitemos era 62. De la misma proteína grande, ahora estamos armando de la manera que el organismo necesita. Y necesita pues este tipo de proteínas, este tipo de aminoácidos que para el armado, que para la síntesis son necesarias estas. Ya no está grande. Por eso que ya viene de otra forma. Aprovechando las unidades, el organismo de acuerdo al requerimiento va armando el proceso de la síntesis. ¿Por qué se llama unidades monoméricas? Los aminoácidos se llaman unidades monoméricas porque son las encargadas de formar las proteínas, ¿ya? De acuerdo al requerimiento, lo que hemos visto. Entonces, fíjense, un aminoácido más otro aminoácido puede darnos un péptido. Primero, péptido. Si son 3, va a ser tripéptido. Si son 4 lo que se unen, va a ser tetrapéptido. Si son pocos, ¿qué prefijo nos indica cuando algo es poco? Óligo, ¿no? Entonces va a ser oligopéptidos. Si son pocos péptidos los que se están uniendo, oligopéptidos. Pero, ¿y si son muchos los péptidos que se han unido, qué se llamarán? Polipéptidos. Y estos polipéptidos, después, ¿qué van a formar? Las proteínas. Esa es la secuencia. Esa es la secuencia. Por eso les decía que en el caso de la tiroides, si se acuerdan ustedes, hacía un poquito de espacio, una pausa, porque está dentro de la estructura química de las hormonas de la tiroides, las proteínas, pero no están en forma de proteínas, sino están en forma de polipéptidos, un precursor de las proteínas. Los polipéptidos se unen con otros polipéptidos y van a formar las proteínas. Acuérdense, para la siguiente clase ya vamos a empezar a ver la clasificación de las proteínas simples, proteínas complejas. Proteínas simples, albuminas, globulinas, glutaminas, histonas, heteroproteínas. Vamos a desarrollar, vamos a ver